No, ¿Sí? profe. ¿No? No. ¿Se perdió? Ahora sí, ¿o no? Sí, profe, ahí sí. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Se me pierde el power. Se sale. Bien. Ahora sí. Sí, ahora sí lo están viendo. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Gracias, gracias. Parece que el Teams tuvo algunas modificaciones Sí, que- bien, no podemos ver las clases, no sé si lo habrán arreglado, pero creo que ustedes nomás tienen acceso a verlas por por la otra, Stream me parece que se llama, otra plataforma de Microsoft. Ajá. Y, y en lo personal, claro, a veces uno no puede estar o a modo de verla de nuevo, y ha pasado con todos los profesores. Y parece que la única alternativa es que ustedes como profesores nos la hagan llegar, porque nosotros no tenemos ningún acceso para entrar. No sé si le ha Ya. pasado con otros alumnos, quizás. Eh, Mire, me ocurrió justamente sí, con otro curso que también me lo comentaba. Así es que voy a hacer las averiguaciones, qué está ocurriendo o cómo poder hacerles llegar las grabaciones, ¿ya? Para que no haya ningún tipo de dificultad y estemos todos con el material que corresponde, ¿vale? Así que, Vale, bien, profe. bien. Eh, a ver, nosotros la sesión pasada estuvimos trabajando, dando a conocer una visión panorámica de la denominada República Autoritaria o República Conservadora, que abarca fundamentalmente 3 décadas, del año 1831 al año 1861. ¿Ya? Y ahí, después de la batalla del Ircay, donde los conservadores triunfan sobre sobre los liberales, Chile se consolida como una república conservadora y autoritaria, que va a tener expresión concreta en la Constitución del año 1833, que le entrega gran poder al presidente de la República, y eh, además la cantidad de ciudadanos que tenían la posibilidad de participar con todos los derechos que tiene un ciudadano era una población ínfima, ¿ya? Por eso se habla del famoso voto censitario, en la cual solo votaban varones que supiesen leer y escribir. Además tenían que tener propiedades y cierta cantidad de años, y eso excluía a la inmensa mayoría de la población que habitaba el actual territorio chileno, ¿ya? En ese escenario, se fue consolidando formalmente la República Conservadora, un Estado oligárquico que ya venía desde la época de la colonia, pero con la República Conservadora y la liberal también, esto se va a ir solidificando, ¿ya? Por tanto, los gobiernos que van a suceder en la primera parte del siglo XIX, es decir, la República Conservadora Autoritaria, duraban 5 años con la posibilidad de la reelección y todos fueron reelectos. Por lo tanto, Prieto, General Prieto, del año 1831, el año 36, el 36 fue reelecto y se mantuvo hasta el año 41. El año 41, el general Bulnes, que fue ministro de Prieto, estuvo del 41 al 46, del 46 al 51. Montt, que fue ministro de Bulnes, estuvo del 51 al 56, y el 56 fue reelecto hasta el 61. Y esperaban ellos proyectar a un nuevo presidente, que era Antonio Varas, que fue ministro del presidente Montt. No obstante, la guerra civil del año 1851 y del año 1859 no le permitieron a los conservadores perpetuarse en el poder otro periodo más, ¿ya? Y va a tener que llegar un gobierno de transición que va a estar a cargo de Joaquín Pérez Mascayano, ¿ya?
Eso. El año 1859, y con esto terminé la clase pasada, se desarrolla el levantamiento Copiapino, encabezado por Pedro León Gallo. Pedro León Gallo era primo presidente Montt, y ellos, a partir de los negocios de la minería, se habían vuelto muy ricos, pero a mediados del año 1855-1856, los metales en el mundo comienzan a disminuir su valor, y por lo tanto la provincia de Copiapó, que exportaba una gran cantidad de yacimientos mineros hacia afuera, comienza a verse afectado en los ingresos y solicita al presidente Montt disminuir los impuestos, cosa que no ocurre, y a partir de algunas acciones que la familia Gallo y otros liberales del norte minero visualizan como autoritarias por parte del presidente Montt, dentro de eso que se manda a castigar con azotes públicos al editor del diario Copiapino. Hay una detención de una gran cantidad de líderes liberales en Santiago, particularmente en el Club de la Unión, y así otra serie de ejemplos. Por lo tanto, deciden los liberales copiapinos levantarse en contra del presidente Montt. Le siguen en Concepción, siguen en Talca, Curicó, San Felipe, regiones de Santiago, Coquimbo, y por lo tanto hay una guerra civil en contra del presidente Montt. Y yo le había comentado, y con eso terminé la clase pasada, de que militarmente el presidente Montt triunfa sobre los liberales que se estaban levantando contra su gobierno, pero políticamente pierde. Ya los liberales no logran, perdón, los conservadores no logran extender su mandato presidencial con Antonio Varas, y se ven en la obligación de buscar un gobierno de transición que le dé garantía tanto a conservadores como liberales de ser un gobierno que unifique al país por esta tensión que se había desarrollado, ¿ya? Y ahí va a venir el gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano, que también va a durar 10 años, pero luego Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto Garmendia, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, todos ellos van a durar 5 años, ¿ya? Por lo tanto, ahí se va a ir dando inicio a la denominada República Liberal tras la Guerra Civil del año 59 y la llegada de este gobierno de transición de Pérez Mascayano. Consultas, comentarios hasta el momento, por favor. Hola, profe, yo tengo una consulta. Ahora, dígame. Es que ya, yo no estuve en la clase pasada. Ajá. ¿Y cómo se llama el periodo anterior a la República Liberal? La República Liberal, la que vamos a comenzar ahora, y la anterior se le denomina o autoritaria o conservadora. Son los términos que en términos generales se le ha denominado al periodo que va entre el año 1831 al año 1861. Ya, gracias, profe. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta, comentario? Profe, disculpe, ¿dónde puedo encontrar el PowerPoint de la clase anterior? El PowerPoint de la clase, bueno, la clase se supone que ustedes debiesen tenerla, pero el Power no recuerdo si lo subí a la UCM virtual. Si es que no, pero fíjense, es la continuación del que estoy exhibiendo ahora. Mire, ¿se fija? Por lo tanto, lo subo hoy día, ¿ya? Para que también lo tengan. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Que se llama Siglo XIX chileno, así se llama, ¿ya? Bien, ¿qué características va a tener esta república liberal que abarca 3 décadas, desde el año 1861 al año 1891? En términos generales, Chile en la primera mitad del siglo XIX era un país que continuaba siendo agrario, y cuando hablamos agrario, que se basaba en la agricultura y en la ganadería, ¿ya? Y por lo tanto, las élites que dominaban y que eran parte de la oligarquía dominante en la república autoritaria eran fundamentalmente élites ganaderas, hacendadas, latifundistas. Ellos eran los que estaban liderando el Estado, y por lo tanto eran una oligarquía bastante conservadora, ¿no? Terrateniente, le dicen algunos. Sin embargo, ya la segunda mitad del siglo XIX, aquí comienza a cambiar esto,
Porque ya hacia el año 1850, 1855, Chile se comienza a convertir en un país fundamentalmente minero. Así lo sostiene varios historiadores, ¿ya? Entre esos Luis Vitale, ¿ya? Que habla de que ya Chile el año 1855 era un país fundamentalmente minero, es decir, que recibía la mayor cantidad de ingresos para el país a partir de la minería. Y la minería era fundamentalmente plata, oro y cobre, pero luego la minería, conforme vamos avanzando en el siglo XIX, va a ir incorporando otros elementos, ¿ya? Estoy pensando en el guano, en el salitre, que son minerales, ¿ya? Y con el salitre viene todo el ciclo salitrero, que recién viene a desaparecer en los años 30, 40 del siglo XX, post-crisis del 29. ¿Ya? Y ahí ya tenemos otro ciclo, desde los años 30 en adelante, que tiene que ver con el ciclo minero, fundamentalmente basado en el cobre, y hasta el día de hoy Chile recibe una cantidad significativa de ingresos, fundamentalmente por la explotación de los yacimientos mineros, basados principalmente en el cobre, ¿ya? Chile es uno de los países que más cobre exporta a nivel mundial, junto con Perú, que Perú también tiene una cantidad importante de exportación de cobre, ¿ya? Por lo tanto, desde esta característica viene desde el siglo XIX, entonces. Por lo tanto, al cambiar la matriz económica que va a sustentar al Estado, ya no va a ser la agricultura y la ganadería, sino que va a ser la minería, también las élites que van a comenzar a liderar el Estado van a ir también mutando. Y ahora ya no van a ser los agricultores, los hacendados, los latifundistas, sino que van a entrar otros grupos que van a comenzar a disputarle a la aristocracia terrateniente y van a ser sectores burgueses, industriales, comerciantes, que son mucho más liberales, porque al desarrollar comercio con zonas europeas, viajan permanentemente a Europa, envían a sus hijos a estudiar a Europa y están muy empapados de la cultura europea y por lo tanto de las ideas que en Europa están en boga. Estamos pensando con las ideas liberales, ¿ya? Que comienzan a reducir el rol del Ejecutivo y comienzan a aumentar el rol del Legislativo. Porque en Europa, por ejemplo, habían incluso monarquías que se mantenían, pero eran monarquías parlamentarias. Por lo tanto, el Congreso, el Parlamento es relevante y se le busca quitar poder al presidente de la República. Así, en la República Liberal lo que nosotros comenzamos a encontrar es que paulatinamente comienzan a desarrollarse algunas iniciativas de corte liberal que comienzan poco a poco a quitarle protagonismo al presidente de la República y a aumentar el poder del poder legislativo, y comienzan a desarrollarse también algunos cambios institucionales y legales que van a dar cuenta de esta mirada mucho más liberal, mucho más abierta, a diferencia de lo que tenía Chile en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y dentro de esa comienzan a aumentar, por ejemplo, las libertades individuales, lo que va a generar, por ejemplo, algunas leyes que van a ir separando a la Iglesia del Estado, ¿ya? Ojo que la separación definitiva entre Iglesia y Estado se va a concretar recién en el año 1925. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX se comienzan ya a construir algunos marcos jurídicos que van a permitir ir consolidando esta separación entre Iglesia y el Estado. Dentro de ellas, por ejemplo, en el año 1883 se va a crear la primera ley de cementerios laicos, en la cual va a permitir que el Estado construya y administre cementerios en la cual puedan ser enterradas personas que no necesariamente sean católicas, ¿ya? Y por lo tanto, aquí va a haber un cambio importante. Recuerden ustedes que a mediados
de la década del 40, el Estado chileno comienza la ley de colonización, en la cual comienza a estimular la inmigración de población europea que va a comenzar a colonizar la zona centro-sur del país. Y ahí están todas las colonias alemanas, por ejemplo, ¿ya? Pero mucha de esa población que llegaba no era católica. Y había una dificultad mayúscula al momento de tener que enterrar a estas personas que fallecían. ¿Dónde hacerlo si el grueso de los cementerios estaban controlados por las parroquias locales que eran católicas? Así, la ley de cementerios laicos va a permitir atender esa dificultad, porque recuerden, el Estado invitó a que población europea llegase a vivir a Chile, sin que necesariamente sean católicos, pero después habían dificultades para desarrollar un acto tan tradicional y natural como son los entierros una vez que fallezca esta persona, y no habían dificultades. Y la ley de cementerios laicos ayuda a atender esa dificultad, ¿ya? Lo otro, que la ley de matrimonio civil. Recién en el año 1884 el matrimonio, que era un acto sagrado por parte del mundo católico, se va a convertir en un contrato civil que lo va a reconocer el Estado chileno, ¿eh? Por lo tanto, los matrimonios van a desarrollar esta acción contractual ante el Estado, y va a ser el Estado quien los va a reconocer, quitándole el monopolio a la Iglesia Católica de regular la cantidad de matrimonios y, en esencia, en esa época, de familias que existían, ¿ya? Y tercero, es que el Estado chileno también en el año 1884 va a construir lo que hoy día denominamos el registro civil. Y el registro civil va a ser la instancia que va a tener el Estado para manejar la información de la población, entiéndase cuántas personas nacen, cuántos matrimonios se generan y por tanto cuántas personas fallezcan. Y esos datos, a partir del año 1884, los va a tener el Estado chileno y ya no los registros parroquiales que existían desde la época de la colonia. Cuando uno hace estudios, por ejemplo, demográficos, en la primera mitad del siglo XIX, los datos que uno maneja de censos eran fundamentalmente datos parroquiales, ¿no? Pero los datos desde el año 1884 ya van a corresponder al Estado, quienes van a tener datos concretos de cuántas personas nacen a partir de la inscripción en el registro civil, de cuántas familias existen a partir de la inscripción de los matrimonios civiles, y también de cuántas personas fallezcan en un país a partir, obviamente, del registro de defunción y también de los entierros en los cementerios laicos, ¿ya? Consultas, comentarios hasta el momento. Profesor, ¿Sí? cuando empieza este periodo ya de la República Liberal, es que justo me perdí un poquito, que tuve que hacer algo. No sé si esto surge con José Joaquín, ese gobierno. De Pérez Mascayano. Así es. Ya. Y esto parte en pos del gobierno de Manuel Montt, ¿cierto? Posteriormente, sí. Con Montt termina lo que se denomina la República Autoritaria o Conservadora. Eso era. Gracias. Otra de las características que va a tener esta segunda mitad del siglo XIX tiene que ver con la expansión territorial del Estado chileno. Recuerden ustedes, y esto lo vimos en sesiones anteriores, que el Estado chileno, una vez que se funda la República y deja atrás la monarquía, ¿cierto?, en la época de la colonia, Chile va a mantener, menos sin grandes cambios, y va a reconocer e incorporar como propio los territorios que antiguamente dominaba en la época de la colonia. Y Chile se va a extender desde el norte, desde el denominado despoblado Atacama, que era un poquito más al norte de Copiapó, donde está el desierto de Atacama, ese era el despoblado, donde no había población, en Atacama, hasta el río Biobío. Eso era Chile en términos de continuidad territorial, ¿ya? Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX el Estado chileno crece, y crece bastante, y crece primero hacia el sur con la
ocupación, o mal llamada, antiguamente se le denominaba pacificación de la Araucanía, ¿ya? Crece hacia el norte gracias a la guerra del Salitre o guerra del Pacífico, y también hacia el oeste, fundamentalmente con la incorporación el año 1888 de la isla de Pascua, hoy día conocida como Rapa Nui, ¿ya? Por lo tanto, el Estado chileno crece considerablemente, y el crecimiento que se da primero hacia el sur, y hay algunos historiadores que sostienen que el ensayo para la guerra del Salitre o guerra del Pacífico se hace contra las poblaciones indígenas araucanas que estaban al sur del río Biobío, en la denominada ocupación de la Araucanía, ¿ya? En esta ocupación, o mal llamada pacificación, ¿por qué el Estado chileno decide extenderse hacia el sur? Esa es una pregunta que uno se podría hacer. Y intentando responder esta, uno debiese decir que hay múltiples factores. No hay un factor que haya necesariamente estimulado al Estado chileno a ocupar la Araucanía, sino que aquí opera la multicausalidad. Y dentro de la multicausalidad, dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, que tras el fin de la Guerra Civil del año 1859, quedaron algunas montoneras por el sur, algunos grupos liberales, fundamentalmente en lo que hoy día sería Concepción y Temuco, que eran liberales y que seguían desarrollando ataques a sectores conservadores en esa zona. Incluso ya en el gobierno de Pérez Mascayano, que era un gobierno de transición, también seguían con algunos levantamientos armados en el sur y atacaban algunas zonas, algunos bastiones conservadores, y huían y se refugiaban al sur del río Biobío. Por lo tanto, el Estado chileno dice o utiliza eso como excusa para ir, entre comillas, a pacificar esas tierras que están al sur, donde hay personas que atacan al Estado chileno y se refugian en esas localidades. Que hablar también de los bandoleros que habían. Recuerde que también en la segunda mitad del siglo XIX está este grupo de los Pincheiras, se supone también, y que se movía entre Argentina, el sur de Chile, incluso anduvieron por acá, por la actual región del Maule, ¿cierto? Atacando. Por lo tanto, muchos de estos grupos bandoleros que existían a mediados del siglo XIX se refugiaban en territorios al sur del río Biobío, y por lo tanto el Estado chileno dice que hay que entrar en ese lugar militarmente para controlar estos grupos y, entre comillas, pacificar la zona, ¿ya? También, como otro factor que habría incidido que el Estado chileno ocupara al sur del río Biobío, tiene que ver con la llegada de un francés, Auriel Antoine de Tons, no sé si les suena, el autodenominado rey de la Araucanía, ¿ya? Quien habría llegado a acuerdos con algunos toques, algunos caciques al sur del río Biobío, quienes lo habrían proclamado rey de la Araucanía, y por lo tanto se podría iniciar en ese periodo una nueva monarquía al sur del río Biobío, lo que el Estado chileno lo ve como un peligro importante, porque se habían demorado varias décadas en derrotar a los grupos que defendían a la monarquía en el territorio chileno. Incluso más, después tuvieron que comprometerse en liberar al Perú, por la posibilidad real de que hubiese alguna contraofensiva monárquica, y una vez que ya se había consolidado y habían pasado algunas décadas de gobiernos republicanos, de que surgiera al lado de ellos otra monarquía, con este personaje Auriel Antoine de Tons, el denominado o autodenominado rey de la Araucanía, lo vieron como un peligro. Bueno, avanzan militarmente hacia el sur, capturan el Estado chileno a Auriel Antoine de Tons. Sin embargo, luego de tenerlo detenido algunos días, habrían indicado que efectivamente era una persona que tenía algunos trastornos mentales, por lo tanto lo tratan de loco, y ni siquiera lo mantienen en prisión ni tampoco lo ejecutan,
como se hubiese hecho en ese periodo, sino que el Estado chileno lo intenta ridiculizar y decir que finalmente era un tipo que estaba desquiciado mentalmente, por lo tanto ni siquiera meritaba iniciar algún tipo de proceso judicial mayor, ¿ya? Bueno, hasta el día de hoy hay personas en Francia, descendientes de Auriel Antoine de Thouars, que dicen que ellos legítimamente son herederos del reino de la Araucanía, ¿ya? Y cada cierto rato aparecen en televisión estas familias o estos descendientes de Auriel Antoine de Thouars, ¿ya? Otro elemento que también no podemos desconocer es que desde mediados del siglo XIX se comienza a consolidar en Estados Unidos, particularmente en California, la denominada fiebre del oro. Y esto va a implicar para el hemisferio sur la necesidad de ir aumentando la producción agrícola para exportar productos a California, y en la zona centro-sur se van a requerir más tierras para el cultivo y van a ver con muy buenos ojos las tierras que estaban al sur del río Biobío y que a juicio de los latifundistas, hacendados y ganaderos chilenos no estaban bien explotados porque se hablaba de que los indígenas eran flojos, y no trabajaban adecuadamente la tierra. Aquí también esto se mezcla con una mirada racista, en la cual utilizaban peyorativamente una serie de terminologías para hacer referencia al mundo mapuche, y aquí el diario El Mercurio jugó un rol súper importante en ver o en proyectar una imagen de las poblaciones indígenas del sur como bárbaras e incivilizadas, flojos, ociosos, y por lo tanto que no contribuían en este anhelo de progreso, de modernización de Chile y del Estado chileno que las élites estaban buscando, y por eso comienzan a estimular permanentemente la llegada de población europea y entregarle estas tierras que le estaban quitando a las poblaciones indígenas, ¿ya? Así que eso se da, y quien va a iniciar la expansión hacia el sur va a ser el Cornelio Saavedra, que la inicia, y posteriormente la va a solidificar Gregorio Urrutia en términos militares. Y por tanto el Estado chileno, insisto, crece hacia el sur, ¿ya? Y va a ir anexando territorios sistemáticamente hacia el sur. Posteriormente, el Estado chileno va a crecer hacia el norte. Disculpen, no sé si hay alguna consulta que me quieran hacer antes de seguir avanzando. Hola, profe. Hola. No sé si entendí bien. Usted estaba diciendo que como por la fiebre del oro que se había ocurrido allá como en América del Norte, por ahí. Sí. Como que se estaba necesitando más recursos así de trigo, ¿cierto? Sí. Por eso como que iban a necesitar la zona de la Araucanía, profe. Sí, esa era uno de los argumentos esgrimidos para poder justificar la expansión del Estado chileno hacia el sur. ¿Ya? Y le insisto que no fue la única excusa, sino que aquí hay un cúmulo de factores que incidieron a que el Estado chileno decidiese extenderse hacia el sur, ¿ya? Y está, como le decía yo, la existencia de algunos liberales que generaban revuelta en el sur, está el rey de la Araucanía, está esta mirada racista y eurocéntrica que preferían tener inmigrantes europeos en esa zona y no bárbaros incivilizados, como ellos lo llamaban, a las poblaciones indígenas, la necesidad de más tierras para el cultivo, el rol de los medios de comunicación como el Mercurio, que propiciaron esta mirada racista también, ¿ya? Por lo tanto, el Estado chileno se extiende hacia el sur, ¿ya? Pero no va a ser lo único que se va a extender, sino que también se va a extender hacia el norte, y se va a extender fundamentalmente con la denominada guerra por el salitre o guerra del Pacífico, como tradicionalmente se le denomina a el conflicto armado que va a tener Chile contra Perú y Bolivia, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver,
la guerra se desarrolla entre el año 1879 y el año 1883, ¿ya? Dura prácticamente 4 años ese conflicto armado, que Chile creía que iba a durar solo unas semanas, pero se fue extendiendo mucho, mucho más tiempo de lo que tenían ellos calculado. Acá hay versiones contrapuestas entre historiadores chilenos con respecto a, por ejemplo, si Chile estaba preparado o no para esa guerra. Y hay algunos que dicen que sí, que Chile incluso tenía una tecnología militar superior, porque ya en la segunda mitad del siglo XIX Chile ya tenía incluso submarinos, que era un adelanto tecnológico para esa época. Sin embargo, hay otros historiadores que sostienen que no, que Chile no estaba preparado, y la demostración de aquello es que tenía un ejército pequeño, poco profesional, y que rápidamente, en el transcurso de la guerra, se debió incluso llevar gente engañada para que peleara por Chile, y ahí estaban los famosos enganchadores, personas del ejército chileno que recorrían zonas rurales, invitaban a los varones a fiestas, los subían en embarcaciones, engañados supuestamente para que iban a participar en una fiesta, y finalmente le entregaban un fusil y lo mandataban a pelear por Chile, ¿ya? Por lo tanto, incluso más, después, como los enganchadores ya no estaban generando tanto, se fue corriendo la voz y mucha gente huía cuando había estos enganchadores. Se empezaron incluso a preparar a niños para la guerra, y ahí están las investigaciones del historiador chileno Jorge Rojas. Por favor, anoten Jorge Rojas, quien ha investigado la participación de niños en la Guerra del Pacífico, y también otro historiador que se llama David Home, ¿ya? Se escribe David H-O-M-E, David Home, quien también tiene un libro muy interesante sobre la participación de niños chilenos en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Por lo tanto, en lo concreto, ¿por qué Chile va a la guerra? Y Chile va a la guerra fundamentalmente porque el presidente boliviano Hilarión Daza sube los impuestos, que fue muy breve, pero era de 10 centavos, sobre un quintal exportado de salitre, ¿ya? Situación que la población, los empresarios chilenos visualizan que era un quiebre unilateral boliviano del acuerdo que habían suscrito empresarios chilenos con el gobierno boliviano para la explotación y comercialización del salitre, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Es que Hilarión Daza, si bien es cierto, sube esto muy poco, que eran 10 centavos, los empresarios chilenos y también británicos no estuvieron de acuerdo. Hilarión Daza responde que si aquellos que se niegan a pagar esta alza de impuestos, sus empresas incluso corrían peligro de ser expropiadas, como también había hecho Perú en la expropiación de algunas empresas que estaban en su territorio. Ante esto, empresarios británicos con empresarios chilenos logran convencer al Estado chileno de la necesidad de defender a las inversiones chilenas en esos territorios y británicas en esos territorios. Por lo tanto, que hay que ir a protegerlas militarmente, y por eso el Estado chileno en el año 1879, el ejército chileno va a ocupar Antofagasta, y con esto se iniciaría el año 1879 la Guerra del Pacífico o Guerra por el Salitre, ¿ya? Como había un acuerdo militar entre Perú y Bolivia, que si hay alguno de los países entraba en conflicto, el otro entraba a apoyarlo, comienzan a actuar los acuerdos militares, y Perú entra en la guerra, y por lo tanto Chile les declara la guerra a Perú y Bolivia. Y en ese escenario, en la guerra, que es fundamentalmente un conflicto en tierra, ojo con esto. Sin embargo, quizás los combates más importantes, a los cuales más se conoce, son los combates que se desarrollan en el mar. Y en el mar, por ejemplo, nosotros tenemos el famoso combate naval de Iquique, en la cual son destruidas las embarcaciones chilenas, pero ahí se construye un gran héroe
para el Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX, que va a ser Arturo Prat, ¿ya? Quien, a pesar de estar en condiciones militares inferiores y que la derrota era inminente, habría tenido la valentía de saltar al abordaje de la embarcación peruana y luchar en condiciones bastante adversas. Y esta acción de Prat se habría sabido posteriormente en Chile y se habría masificado por la prensa, y esto habría estimulado a una gran cantidad de gente que comienza a sumarse voluntariamente a ir a luchar por el país a partir del ejemplo heroico de Prat, ¿ya? Ojo que a nosotros surge ese héroe, pero también surge Grau para el país vecino, quien también surge como un héroe importante para los otros países, ¿ya? Sin embargo, a esto quería yo llegar, es que se conocen mucho más los combates en el mar, pero el grueso de los combates, de las grandes acciones militares, que son más de 30, son en tierra, ¿ya? Y solo algunas, que son cerca de 3 o 4, son las que se desarrollan en el mar, ¿ya? Bueno, mientras estaba en pleno conflicto contra Perú y Bolivia, Chile, los argentinos comienzan a presionar al Estado chileno de la necesidad de zanjar los límites territoriales con el país vecino. Y Chile se ve en la encrucijada de qué hacer. Ya tenía una guerra con 2 países que estaba demorando mucho más de lo que se esperaba, y a pesar de que incluso hubo tropas chilenas que llegaron incluso hasta Lima, que saquearon Lima, que violaron en Lima, que robaron mucho Lima, dejaron bastante destrozo, ¿ya? El Estado chileno visualiza como un peligro de, si no llegara a acuerdo rápidamente con los argentinos, que los argentinos también quisieran iniciar una expedición militar contra Chile, y por tanto Chile tener una guerra a 3 frentes. Y eso siempre ha sido visto o fue visto como el peor escenario militar para el país. Y en la segunda mitad del siglo XIX, Chile visualiza que en el peor del escenario tenía una guerra a 3 frentes, y que si Chile perdía, incluso el país podía desaparecer y el territorio se lo podrían repartir estos 3 países, Perú, Bolivia y Argentina, ¿ya? En ese escenario, el asesor del Estado chileno, que era el historiador chileno Diego Barros Arana, le sugiere al presidente Santamaría de que Chile no insista en su reclamo por las tierras de la Patagonia que hoy día pertenecen a Argentina, porque Diego Barros Arana les plantea de que son tierras en la cual no son ricas. Recuerde que la riqueza era entendida en minerales, por lo tanto eran solo tierras, terrenos baldíos, tierras llanuras, que no tenían o no representaban un potencial en riqueza importante como sí representaba el norte. Por tanto, habría que renunciar a esas tierras y tratar de llegar a la brevedad a un acuerdo con Argentina, y así evitar una guerra a 3 frentes. Bueno, en síntesis, que lo que ocurrió es que Chile firma un tratado de límites con Argentina en el año 1881, y en la cual se establece de que los límites con Argentina va a ser la cordillera de los Andes, y las cimas, las más altas cimas que dividan las aguas, va a ser el límite, ¿ya? Aunque el límite nunca ha sido tan preciso. Recuerden que, por ejemplo, en Sudamérica la cumbre más alta es el Aconcagua, y el Aconcagua está fundamentalmente en Argentina, ¿ya? Por lo tanto, la línea limítrofe con Argentina no es tan precisa, ¿ya? Pero bueno, ahí se estableció en el año 1881 este tratado de límites con el país vecino. Y posteriormente, tras los triunfos militares que Chile tuvo y que le permitieron incluso llegar hasta Lima, se van a comenzar a desarrollar algunos tratados de paz, que va a ser el Tratado de Ancón con Perú,
y en la cual van a establecer de que Perú va a ceder a perpetuidad la provincia de Tarapacá, y Tacna y Arica, después del Tratado de Ancón, a los años después, se iba a desarrollar un plebiscito para que la población tanto de Tacna como de Arica definieran si iban a pertenecer a Chile o querían pertenecer a Perú. ¿Qué ocurrió? Es que ese plebiscito nunca se hizo, y lo que ocurrió fundamentalmente es que se hizo una especie de solución salomónica, Tacna quedando para Perú y Arica quedando para Chile, ¿ya? Y por lo tanto todas esas tierras al norte, recuerden que nosotros llegamos hasta Copiapó, y todas esas tierras al norte después tuvieron que ser chilenizadas. Y ahí la educación, ¿cierto?, la historia, va a ser súper importante para ir inculcando en las poblaciones nuevas que se comiencen a incorporar al territorio chileno y que por lo tanto pasan a ser chilenos, para que sientan este anhelo, este deseo, este amor por este nuevo país que va a ser Chile, ¿ya? Ahí hay algunos trabajos de Germán Moró que hablan de la chilenización del norte chileno, ¿ya?, del norte en esa época, ¿ya? Y bueno, posteriormente, el año 1884, el tratado con Bolivia, que va a permitir que los territorios que antiguamente eran de Bolivia, estoy pensando en Antofagasta, pasen a ser dominio chileno, y los bolivianos no reclamen por aquel territorio en ese tratado, ¿ya? Y que Bolivia va a tener algunas medidas que le van a permitir exportar por puertos chilenos, particularmente por Arica y por Antofagasta, sin pagar los impuestos que le cobrarían a otros países, ¿ya? Bolivia, ustedes saben que hace poquito estaba en un juicio en La Haya, y La Haya habría ratificado la posición de Chile que este tratado del año 1884 tenía vigencia, y hace poco Perú también lo había demandado por el famoso triángulo exterior, ¿cierto?, el triángulo marítimo, y en la cual Chile logra defender el paralelo en Arica, ¿cierto?, pero se establece un triángulo exterior que tendría el tamaño de la región metropolitana, más o menos, que es territorio marítimo, que pasó a ser más bien territorio peruano, ¿ya? Y eso se zanjó recientemente. Consultas, comentarios, por favor. ¿No? Bueno, una vez que Chile ocupa el norte, hasta lo que hoy día conocemos como norte chileno, una gran cantidad de empresas de explotación salitrera pasan a estar dentro del territorio chileno. ¿Y esto qué va a significar? Que Chile va a comenzar a aumentar exponencialmente la cantidad de toneladas de explotación de salitre, de producción y exportación de salitre, pero también la cantidad de millones que Chile va a lograr incorporar fundamentalmente como impuestos aduaneros, ¿ya? Recuerden que aquí estamos hablando de empresas que son fundamentalmente británicas, y ahí está John Thomas North, ¿cierto?, el denominado rey del salitre, y una serie de otros empresarios, no solo británicos, sino que también canadienses, norteamericanos y chilenos, que van a participar y van a tener oficinas salitreras en el norte, y que van a exportar salitre. Salitre muy apetecido en aquel entonces para la agricultura, como un buen abono para la agricultura, pero también para la generación de explosivos. Y fíjense la fecha en la cual estamos. En Europa estaba la denominada paz armada. Antes de la Primera Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XIX, muchos países se estaban armando, y para eso compraban mucho salitre para desarrollar sus bombas en este contexto de la denominada paz armada, ¿ya? Y por eso, así podemos entender cómo, después de la Guerra del Pacífico, guerra por el salitre, Chile comienza a crecer exponencialmente la cantidad de producción, de exportación y también de millones que comienzan a ingresar vía
vía impuestos. ¿Ah? Si Chile hubiese sido dueño de salitre, esto hubiese sido mucho más recursos que hubiese tenido, pero como Chile solo cobraban impuestos, aún así le permitió un progreso económico importante, gracias a los ingresos del salitre, que van a comenzar a modernizarse una serie de infraestructuras. Por ejemplo, se van a construir muchos puertos, muchos caminos, para el viaducto El Mayeco, por ejemplo, se va a construir gracias a la riqueza que se ha ido o se permitió recaudar vía impuestos por el salitre. Se van a contratar, por ejemplo, comisiones europeas para que ayuden a la modernización de la educación chilena. Se va a contratar a un grupo militar prusiano-alemán que va a modernizar el ejército chileno. No sé si usted ha visto estas imágenes, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, del soldado chileno de la Guerra del Pacífico, vestido de azul con rojo, ese era su traje. Sin embargo, tras la contratación en el gobierno de Balmaceda, ¿ya? De esta delegación prusiana alemana para la modernización del ejército chileno, ¿qué va a generar? Es que el ejército chileno se va a comenzar a incorporar el mismo color del ejército alemán. Y no sé si ustedes han visto, pero el ejército chileno, la vestimenta formal es la misma del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Fíjense, incluso hagan el ejercicio de las películas, ¿ya? Y por eso también podemos entender cómo cuando viene la Guerra Civil del año 1891, el ejército defiende al presidente y la marina defiende al parlamento, ¿ya? Porque el ejército se había visto beneficiado de la modernización del mismo a partir de esta acción que toma el presidente Balmaceda, ¿ya? Bueno, y todo esto le va a permitir una modernización importante al Estado chileno, pero también comienzan a surgir una serie de demandas por parte de los obreros salitreros que se ven obligados a trabajar bajo regímenes de explotación laboral modernas a través de la industria, modo de producción fordista, ¿cierto? Y que con salarios bastante precarios, incluso ni siquiera les pagaban un sueldo normal, sino que también se les pagaban fichas. Esto va a generar una gran cantidad de huelgas, desde la gran huelga general del año 1890, que va a ser una de las primeras y más grandes que hay en el siglo XIX, y el Estado chileno comenzó a responder con fuerte represión, ¿ya? La gran huelga general del año 1890, el presidente Balmaceda la reprimió con mucha fuerza, ¿ya? Por lo tanto, cuando viene la Guerra Civil del año 1891, muchos obreros salitreros no estuvieron dispuestos a defender al presidente Balmaceda porque recordaban en el presidente Balmaceda a un presidente que lo había reprimido con mucha violencia, ¿ya? Así que eso. Bueno, esto termina con la Guerra Civil del año 1891, pero por tiempo yo creo que lo voy a dejar hasta aquí y la próxima semana engancho con la Guerra Civil del año 1891 en adelante, ¿ya? Consultas, por favor, comentarios. Consultas, comentarios. Bueno, no me preguntan, pero les comento yo. El día viernes se supone que el profesor Enrique Muñoz a ustedes les comentó cómo íbamos a cerrar el curso, que es con el ensayo, ¿cierto? Y el ensayo usted tiene que hacerlo con alguna problemática en la cual ustedes reflexionan sobre elementos de continuidad y cambio dentro de la historia, vinculando historia de América y Chile, ¿ya? Ustedes pueden tomar alguna problemática que tenga relación o que tenga presencia en historia de América y historia de Chile, y ustedes reflexionar cómo eso que ocurrió hasta el día de hoy permanece o cambió. Y ahí están los elementos de continuidad y de cambio, ¿ya?
Por ejemplo, yo podría mencionarle uno, y la idea es que obviamente no hagan esto, porque se lo estoy mencionando yo como ejemplo. Dentro de la época de la colonia hay un elemento que ocurre ahí y que tiene que ver con cambios culturales que se comienzan a implementar para la población local, fundamentalmente, por ejemplo, con la instalación del castellano o español, ¿ya? Y eso se da en la época de la colonia. Pero cuando viene la República esto permanece, y permanece hasta el día de hoy, ¿ya? Por ello, esos son elementos de continuidad, que a pesar de que Chile se haya independizado de la colonia española, continuamos teniendo cierta lengua. Esos son elementos de continuidad. Y de cambio, yo les podría mencionar de que Chile en la época de la colonia éramos súbditos de la corona, y después con la República pasamos a ser ciudadanos, que tiene otra categoría, tiene un equilibrio entre derechos y deberes el ciudadano, a diferencia del súbdito, que tiene más deberes que derechos. Y ahí hay una diferencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay elementos de cambio también. Pasamos de ser súbditos a ser ciudadanos. ¿Ya? Usted dirá, pero profe, la primera mitad del siglo XIX era sumamente excluyente. Sí. Y de hecho, recién la mujer logra participar con plenitud ya prácticamente a mediados del siglo XX. Por lo tanto, hubo 150 años de Chile republicano en la cual la mitad o más de la mitad de la población estuvo excluida. Es cierto, es muy cierto, ¿ya? No obstante, después va a permitir incluso las mujeres que participen, y hoy día afortunadamente tenemos a las mujeres participando y liderando una gran cantidad de procesos en el país, y sobre todo en los últimos 2-3 años. Ustedes saben que las principales movilizaciones tienen una fuerte participación femenina, o literalmente la están liderando las mujeres, ¿ya? Y cuando digo la están liderando, estoy pensando desde el estallido social, que hay una gran cantidad de mujeres participando, y liderando desde desde el año 2018 con el movimiento feminista, ¿cierto? Y que ahora hoy día en esta coyuntura con las ollas comunes, las mujeres están liderando eso también, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Yo le presenté al profesor Enrique, y estoy a la espera que él me responda. Le presenté ya una propuesta de la pauta de evaluación, así que estoy esperando que él me diga sus impresiones, y quizás hoy día o los próximos días ya vamos a tener lista la pauta y se la vamos a subir en la UCM virtual junto con este Power, ¿ya? Para que ustedes estén tranquilos y tranquilas y sepan cómo tienen que desarrollar el trabajo. Consultas, comentarios antes de terminar. Bien, si no hay ninguna otra consulta, me despido, les mando un abrazo a la distancia, cuídense harto y que tengan una muy buena tarde y una mejor semana, ¿ya? Que estén bien. Chao, chao. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, Que estén bien. Gracias, Chao, profesor. chao.